Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar quién será tu próximo amor. Voy a darte detalles, a ver si ya le conoces o no. Vamos a indagar un poco sobre esto. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Es un gesto pequeñito, pero a mí me sirve para seguir aquí, para tener más visualizaciones y para, bueno, pues para motivarme, ¿no? Gracias, de verdad, a todos, de corazón. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Bueno, recordad que ahora mismo la agenda de las consultas privadas está cerrada ahora en el mes de octubre. No sé si la abriré en noviembre, depende un poco de mí y de mi salud, ¿vale? Porque, bueno, llevo una temporada bastante mala y he tenido que parar. Así que, bueno, comentaros eso. Ya os iré informando tanto en publicaciones como en los vídeos, ¿no? Cuando abra la agenda. También recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los oráculos y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Gracias, de verdad, gracias a todos. Te invito también a que te unas a mi aquelarre si te apetece. Es bueno, una comunidad que he creado por un precio bastante asequible al mes. Puedes cancelar cuando quieras, probar un mes y si, bueno, pues por lo que sea no te gusta, espero que te encante, pero puedes cancelarlo y tienes acceso a 2 interactivos a la semana de una media hora exclusivos para miembros y también el acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. Hago encuestas para seleccionar los temas, así que bueno, a mí me parece bastante interesante y, y así creo, o sea, así doy contenido un poco más exclusivo, ¿no? Gracias, gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot Mansion. Y opción número 3, bruja negra, con el tarot Amber Moon. Muy bien, os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. La semana que viene, bueno, como sabéis, el 31 es Halloween el viernes, así que ya sacaré mis mazos de Halloween, pondré alguna cosita de decoración y los 2 interactivos de la semana que viene del canal los lunes y los jueves, bueno, y los otros, los privados de la aquelarre, también los haré un poco orientados a Halloween con los mazos de Halloween, que me encantan. Eso que lo que tengáis en cuenta. Opción número 1, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu próximo amor. Vamos a ver. Opción número 1, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 1, bruja verde. Bueno, siento que es alguien que va a estar como muy pendiente de ti con este paje de espadas, va a tener detalles muy buenos contigo, va a estar preocupado, preocupada por ti, va a estar como muy pendiente de todo lo que haces, bueno, una persona muy implicada en la relación, siento, ¿no? Puede ser, yo siento en esta opción que ya conozcas a esta persona. Fíjate, el 7 de bastos me habla ahí como un poco de resistencia, un poco de esta persona, sea como sea, está ya pendiente de ti, pero hay algo que todavía se resiste, ¿no? O al avanzar, o... En esta opción estoy sintiendo que ya conoces a esta persona. Si no es así, esta no es tu opción, cambia de opción, ¿vale? Porque en esta sí que siento que ya conoces a esta persona. Es alguien que está muy pendiente de ti. Es alguien que ya te espía, es alguien que está pendiente de ti, es alguien con quien puede ser que tengas conversaciones ya, comunicación, a lo mejor igual está la cosa un poco fría, ¿no? Pero sí que creo que aquí hay ya una relación, ¿no?
Bueno, es una persona que le llamas mucho la atención. Siento que ya le conoces, como te digo, sabes de quién te estoy hablando perfectamente. Si quieres a alguien nuevo, cambia de opción, ya te digo, porque a veces me ponéis en comentarios, no quiero a nadie del pasado o que ya conozca. Bueno, pues cambia de opción, esta no es tu opción, ¿vale? Em, pues como te digo, esta reina de bastos, siento que para esta persona eres alguien como muy atractivo, atractiva, como con mucho carisma, una persona que pisa muy fuerte, le encanta tu energía y yo siento que esta persona, aunque las cosas a lo mejor están un poco paradas con ese siete de bastos, o aunque ha habido un poco de resistencia a la hora de concretar algo, pues entre vosotros, vosotras, siento que a partir de ahora, de los próximos días, las cosas se van a mover, ¿no? La situación se va a mover. Veo que es como que viene esta relación por justicia divina. También te voy a decir una cosa, siento que esta relación traía un aprendizaje, ¿vale? Un aprendizaje importante que había que hacer y es como que ya lo habéis hecho o estáis a punto de finalizar ese aprendizaje. Siento que es una persona que a lo mejor puede ser que tenga ahí cargas o algún trauma del pasado con este paje de bastos, fíjate, pero sí que es verdad que os venís muy bien y había ahí que hacer un ejercicio de sanación mutuo y esta relación, este vínculo traía un aprendizaje que yo siento que estáis ya finalizando o que en algunos casos ya habéis finalizado, con lo cual veo que esta persona va a ser tu próximo amor, que se van a empezar a mover las cosas ya, si no se han movido. Hace poco ya está la cosa ahí, las energías moviéndose. Yo veo que es alguien que le atraes muchísimo, alguien que quiere empezar algo de cero contigo, una relación estable, que le gustas muchísimo y que aunque ha habido momentos duros o ha habido momentos en los que no se ha movido vuestra relación, ¿no? Ha estado ahí como todo muy estancado. Yo siento que esta persona también viene de luchas internas o de situaciones bastante dolorosas, al igual que tú, pero yo siento que esta persona ya está enamorado, enamorada de ti, ya hay un vínculo bastante estrecho y esta persona yo siento que tiene ya unos sentimientos hacia ti bastante importantes, ¿no? Con esta persona se va a cerrar un circo, un circo, sí, un círculo, perdón. Un círculo que llevas meses viviendo una situación a lo mejor pues de estancamiento o de que esto no se da. Se va a cerrar ahí un círculo bastante importante. Esta persona mira tus fotos, esta persona mira tus vídeos, esta persona está muy pendiente de ti y te echa de menos además. Y yo te digo que esta persona viene para concretar una relación estable, una relación muy fructífera, una relación bastante potente aquí, ¿eh? Siento que no va a ser algo puntual ni una relación de pasajera, ¿no? Esto es algo serio y estable. Esta persona viene por destino, o sea, ya ha entrado en tu vida por destino y yo siento que trae ese aprendizaje como te he dicho antes, ¿no? Es como que se va a hacer un sueño realidad porque a ti te apetece mucho estar con él o con ella. Siento que con esta justicia viene como por justicia divina, ya está en tu vida, como te digo, pero que se van a dar las cosas por justicia divina. Aquí hay un deseo con esta rueda de la fortuna que se te va a hacer realidad también, viene por destino y se van a concretar las cosas por destino. ¿Qué pasa? Que aquí hay un karma o un aprendizaje por sanar y siento que lleváis tiempo, bueno, pues a lo mejor teniendo ese proceso de sanación, ¿no? De pues que a lo mejor no se han estado dando las cosas o no era el momento oportuno, pero yo veo que próximamente sí van como que el destino, el universo se va a confabular para que se dé es una relación bastante bonita entre vosotros, vosotras. Siento que va a ser una relación bastante potente y yo te veo como bastante feliz y contenta con esta persona, contento. ¿Ves? Vais a formar un equipo muy bueno. Siento que además vais a tener como mucha estabilidad económica juntos, juntas. Puede ser que viváis juntos, que o juntas, que yo veo con este mago que se van a hacer realidad un sueño que tú tienes desde hace tiempo. Siento que llevas tiempo sintiendo bastante por esta persona y esta persona por ti, pero por diferentes bueno, pues situaciones o condicionamientos no se ha podido dar entre vosotros nada, o si se ha dado algo no ha sido algo consistente, ¿no? Puede ser que a lo mejor hayas tenido algo con él o con ella, pero puntual. Perdonadme si me falla la voz, pero sigo con catarro, bueno, con resfriado. Tengo la voz todavía un poco tocada. Bueno, me estoy cuidando, pero he tenido ahí un resfriado hace unos días y todavía me quedan un poco de secuelas. Si veis que, bueno, que me falla un poco la voz o que la tengo un poco tocada, ¿vale? Es por eso, perdonadme. Bueno, esta persona es un hombre, una mujer muy estable. Puede ser que sea empresario, empresaria, que tenga su propio negocio, que sea jefe, jefa. Puede ser que sea padre o madre también, que tenga hijos de otras personas.
Pero yo le veo a alguien muy, muy, bueno, pues muy serio, muy seria, una persona que sabe lo que quiere, muy responsable en ese sentido, ¿no? A la vez es una persona como con una energía muy fresca, una energía muy de simpatía, de atracción hacia ti. Físicamente, bueno, pues te diré que es un hombre, si es hombre tiene barba, y yo le veo con pelo oscuro, ¿no? De pelo oscuro, ojos marrones, para algunos de los casos ojos claros, ¿vale? Marrones, o para algunos de los ojos, perdón, de los casos ojos claros. Lo que os digo siempre, las descripciones físicas en los interactivos generales es muy complicado porque sois muchas personas, ¿no? Pero bueno, si no se adapta a esta persona, no te preocupes porque sois muchos. Entonces, si te resuena todo lo demás, eso no es algo importante. Tienes una relación con él, con ella, muy, muy buena. Es como, no sé, tú al lado de esta persona brillas y esta persona a tu lado también. Es una relación como muy potente, muy bonita. Si es mujer, es una persona con una sonrisa muy, muy, tanto bueno, si es hombre como mujer, tiene una sonrisa muy bonita que ilumina tu vida. O sea, es como que cuando le ves o la ves siempre te sonríe. Muy positivo, positiva. Si es mujer, tiene el pelo largo, ondulado un poco, y veo el pelo claro. Puede ser que sea un poco rubia, y los ojos también les veo un poco claros, verdes, marrones verdosos. Así veo a esta persona, si es mujer, ¿vale? Lo que te digo, si no concuerda con la descripción que te he dicho, no te preocupes, ¿eh? Bueno, veo haciendo planes con esta persona. Fíjate, veo que te va a invitar a salir, vais a hacer planes, vais a congeniar muy bien. Siento que vais a ir, pues a lo mejor a un concierto, a hacer planes juntos, juntas, a tomar algo, a cenar. Veo ahí concreción, ¿no? Es como que se va a concretar algo muy bonito, vais a empezar a tener, a hablar más, a estar más en contacto, a coincidir más, porque vais a quedar, vais a veros, y yo veo aquí un compromiso serio y estable a la larga, ¿no? Poco a poco. Me habla mucho del trabajo, no sé si le conoces por el trabajo o la conoces por el trabajo, pero me habla mucho del trabajo, puede ser que seáis compañeros de trabajo, compañeras, o que sea tu jefe, tu jefa. También puede ser que habléis mucho del trabajo mutuamente, ¿no? Si no, esta persona, si no concuerda el tema del trabajo contigo, me hablan de que va a poner mucho de su parte para concretar algo contigo serio y estable. Es una persona que quiere algo, pues sólido, no quiere una relación pasajera, no, tiene claro que quiere algo sólido y estable. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? Escuchar. Es una persona que te va a escuchar mucho, que te va a apoyar y tú a él o a ella. Siento que vais a tener como muy buena comunicación y como te digo, viene con esa justicia, viene para hacer las cosas de una manera pues muy buena, de una manera, de la mejor manera posible. Siento que va a ser, te va a aportar mucho esta persona, te va a escuchar, te va a aconsejar tú a él o a ella también. Fíjate, seguir al líder. Yo veo que es una persona muy líder. Te lo he dicho antes, ¿no? Una persona muy estable, muy líder, muy sabio, muy sabia también. Llevas tiempo atrapada, atrapado en el barro, ¿vale? Como que las cosas no se te dan en el tema amoroso, pero se va a dar esta relación. Te dicen que confíes, ¿no? Que hagas ese acto de equilibrio, que te mantengas firme, que te mantengas bien, porque esta persona llega para ti y se van a dar las cosas cuando menos te lo esperes con ese loco. Bueno, puede ser que hayáis estado en momentos duros, que hayáis pasado por momentos duros ahora mismo, el abrazo triste, a lo mejor él no está en su mejor momento o ella o tú, pero esto va a fluir, fíjate el arroyo mágico, yo veo aquí movimiento, veo emociones a flor de piel y va a ser tu deseo hecho realidad con estos sueños, ¿no? Fíjate, esta rueda de la fortuna eh, me habla de sueños, dreams, ¿no? Y yo siento que sí, esto es un deseo hecho realidad para ti, viene para quedarse y va a ser algo duradero, no va a ser, ya te digo, algo puntual o una relación, bueno, de una noche o pasajero, ¿no? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. Tu próximo amor, ¿quién será? La belleza de la naturaleza. Siento que puede ser que hagáis planes para ir, bueno, pues salgáis juntos, juntas
a dar un paseo por la naturaleza. Veo como que vais a quedar, que vais a hacer planes, ¿no? Es un hombre o una mujer con mucha presencia y además que le sientes mucho, aunque estéis lejos. Estáis muy conectados, conectadas y yo siento que te va a aportar mucho y tú a él o a ella. Vais a tener ese regocijo, ¿no? Vais a sentiros, bueno, pues que estáis muy en el mismo momento vital cada uno, cada una y siento que por eso ahora bueno, pues los tiempos son perfectos y ahora es el momento adecuado, ¿no? Antes no ha sido por eso. Y esta persona viene con un propósito para descubrir lo que es el amor verdadero también, para aportarte mucha luz y tú a él o a ella. Es una persona también como que se pone mucho en el lugar de los demás, muy sensible, y aunque puede ser que tengáis alguna diferencia, pues de caracteres o de opiniones, siento que sois bastante afines, ¿no? Entonces, pues vais a estar como muy a gusto. Os veo muy bien, ¿eh? Es una relación que te va a aportar muchísimo. Viene para darte esa gracia, ese deseo, ¿no? Ese deseo que se va a hacer realidad. Te dicen que no desesperes, te dicen que no, que estés tranquilo, tranquilo, que todo llega en el momento perfecto, ¿vale? Que no quieras correr, que las cosas llegan en el momento adecuado y perfecto. Opción número uno, bruja verde. ¿Quién es tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Vamos a ver. Bueno, alguien que ya conoces, con el que ya tienes ahí una conexión bastante potente. Yo siento que es un amigo, una amiga o alguien que tienes una relación muy cordial y muy bonita. Vais a concretar algo precioso con estas cigüeñas. Puede ser que tengáis hijos, si con él o con ella. Si te apetece tener hijos y estás, bueno, pues con ganas bueno, pues está en tu planteamiento de futuro, como os digo siempre. Cuando os digo el tema de los hijos, a veces me decís, yo no quiero tener hijos o yo soy mayor y no quiero. Vale, vale, me parece perfecto. Pues este mensaje es para otra persona que sí que quiere tener hijos, ¿no? Que sí que le apetece. Veo, estas cigüeñas me habla de gestación, de concretar algo sólido, estable. Como te digo, puede ser que en algunos de los casos queráis tener hijos con él o con ella. Es una persona muy detallista, una persona que se va a entregar al 100% a ti, que va a tener muchos detalles, que te va a hacer como regalos, que vas a estar ahí para ti siempre, ¿no? Muy pendiente de ti. Y os vais a sentir como muy ilusionados, ilusionadas, ¿no? Siento que sí. Vais a hacer proyectos, planes juntos muy bonitos y siento que vais a construir una relación muy sana y estable. Todo va a fluir muy bien. Veo avances y siento que os vais a contar como secretos, ¿vale? Pérdidas que habéis tenido a lo mejor en el pasado y vais a limpiar ahí con todo eso, ¿no? Pues en otras relaciones o personas que no se han comportado bien con vosotros, en relaciones pasadas. Vais a hablar mucho de decepciones del pasado, vais a sinceraros mucho en cuestión de vuestros sentimientos, de vuestras emociones, de cómo sentís, ¿no? Es muy bonito esto. Opción número uno, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, bruja verde. ¿Tu próximo amor quién es? Vais a tener un nuevo encuentro cercano. Yo siento que ya le conoces, puede ser que te encuentres con él o con ella pues en ciertos momentos, que sea compañero tuyo de trabajo, que le veas en el trabajo o en su trabajo, tu trabajo, adáptalo en algún sitio. Vais a coincidir próximamente y siento que es alguien que va a dejar atrás, bueno, pues todas las mentiras. Siento que has tenido decepciones en el amor, te han engañado. eh, Aquí esta relación trae bloqueos y memorias kármicas, por eso te he dicho lo antes, pero bueno, es parte del aprendizaje. Siento que puede ser que haya tenido peso en la familia o tú y por eso no se hayan dado las cosas, pues a lo mejor que haya estado en pareja y ahora se separe, ¿no? Veo ahí como un peso bastante marcado o tu familia. Y aquí ha habido dependencias afectivas y ahora vais a encontrar un amor muy limpio, un amor muy puro, un amor como muy libre que os va a hacer vibrar y que os va a hacer felices. Vais a encontraros en una fiesta o esta persona te va a proponer ir a una fiesta. Puede ser a lo mejor que, bueno, pues vayáis a una fiesta ahora, a lo mejor en Halloween de disfraces o, no sé, algún encuentro ahí por ahí en una fiesta próximamente. Y yo veo una mudanza, fíjate, un cambio de ciudad, incluso puede ser que te mudes a donde lo ella vive o al revés, esta persona se muda a tu ciudad si tenéis distancia, si no, pues que os cambiéis de casa, ¿no? Una vida en común, ¿ves? Es lo que yo veo. Yo veo una relación estable, que incluso puede que os caséis si os apetece legalizar vuestra relación y convivencia, ¿vale? Podéis a vivir juntos, juntas. Bueno, pues vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti.
Universo, todos somos polvos de estrella. Vas a manifestar aquello que deseas. No te rindas, sigue adelante. Ese deseo está al alcance de tus manos. Lo tienes ahí ya. Así que sigue adelante con este rueda de fortuna. De repente va a hacer un giro por tu vida con esta persona y lo vas a conseguir, ¿no? Este deseo que tanto quieres. Puedes manifestar todo lo que deseas. Cuando a veces no se nos da algo es que no es para nosotros o no es el momento adecuado, ¿vale? Pero estás creado de esos polvos de estrella, esa magia, así que no te rindas y sigue adelante. Y no sé por qué no está enfocándola ahora, porque no estaba enfocando la carta. Bruja, la justicia se acerca. Fíjate lo que te he dicho antes. Esto es por justicia divina y viene para ti porque lo has deseado, lo has decretado y esta persona sí que está en tu vida, ¿no? Está en tu destino. A veces, aunque pidamos algo, si no es para nosotros o no es el momento adecuado, pues no llega. Muchas veces, yo a mí me ha pasado, seguramente a vosotros a lo mejor también, que hemos pedido algo y no se nos ha dado y hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo vemos como una maldición y no es una maldición, es una bendición porque a la larga, bueno, pues a lo mejor hemos encontrado otra persona mejor o, bueno, pues tal y como han ido las cosas ha sido un golpe de suerte, ¿no? Y te están hablando un poco de eso, fíjate, con esta rueda de fortuna, ¿no? Te están hablando un poco de eso, que a veces, bueno, pues cuando nos dan las cosas es por algo, ¿vale? Tienes que ser consciente de eso. Voy a sacar un consejo para ti también de los ángeles, opción número uno, bruja verde, un consejo de los ángeles. Conocimiento divino, cierra los ojos y concéntrate en la respiración, siente la paz dentro de ti, más allá de tu pensamiento reside tu verdad, tu yo auténtico, que es amor eterno. Destino. Tu destino es prosperar, brillar, transformar tu camino en un radiante futuro. ¡Qué bonito! Lo que te he dicho antes, esta persona está en tu destino además, fíjate. Bueno, opción número uno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación esa nuestra opción, puedes pasar a ver otra opción del canal, o sea, perdón, del interactivo, y puedes ver más de una si quieres, porque a veces, bueno, pues puedes tener varios mensajes o ver algún interactivo atemporal, que hay varios en el canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, suscríbete si no estás suscrito. Me ayuda a seguir avanzando, a seguir con el canal, que a veces es complicado y difícil. Gracias de verdad por tu apoyo, por tu cariño. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor, como siempre, que vaya muy bien. Hasta pronto, nos vemos en próximos interactivos. Opción número 2, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es tu próximo amor. Opción número 2, bruja naranja. ¿Tu próximo amor quién es? Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién es tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Bueno, siento que es alguien que va a luchar por la relación, siento que es alguien con el que vas a conectar mucho, vas a tener mucha comunicación. Con estas de espadas, yo veo a alguien sincero, sincera, una persona que va a ir con la verdad por delante, alguien que va a luchar por estar contigo, por si hay algún condicionamiento, pues solventarlo, solucionarlo. Vale, en esta opción estoy sintiendo que es alguien que no conoces todavía, ¿vale? Bueno, si no resuena contigo, escojo otra opción porque en esta opción es alguien nuevo, alguien que no conoces todavía. Siento que las cosas de momento están estancadas, ¿no? Bueno, pues igual tarda unos días, unos meses. Sois muchas personas. Normalmente cuando hablamos próximamente, pues bueno, es de aquí a 3 meses más o menos, ¿no? Siento que para algunos puede ser que lo conozcáis en estos días, para otros igual dentro de un mes, más o menos, ¿no? O sea, adáptalo porque, claro, como te digo, es un interactivo general. Bueno, siento que es como que también las cosas están un poco estancadas porque vienes de momentos como duros, de momentos como que hay personas a lo mejor que te han hecho ghosting en el tema amoroso o parecía que estaban muy interesadas en ti y luego no ha sido así. El 4 de copas me habla ahí de insatisfacción, de como estar un poco, entre comillas, decepcionado o decepcionado con el amor, ¿no? Con esa inestabilidad. Siento que puede ser que en algunos momentos te hayan prometido cosas que no han cumplido en tema amoroso o que a lo mejor ciertas personas te hayan hecho ghosting y ya han desaparecido en relaciones o que estabas conociendo igual a alguien y de repente pues te dio una cara que no era la que verdaderamente te estaba dando, ¿no? Mentiras, engaños, decepciones, ¿no? En el amor. Pero sí que es verdad que esta persona es alguien que va a venir con una energía muy de verdad, una energía muy de claridad,
de quiero todo contigo, de soy sincero con lo que siento, sincera. Y si tenéis algún obstáculo, esta persona va a intentar solventarlo y va a intentar solucionarlo de la mejor manera posible con este caballero de espadas, ¿no? Veo que se va a implicar mucho en una relación contigo. Le vas a llamar muchísimo la atención, le vas a gustar mucho con este 9 de oros. Veo como que van a avanzar las cosas poco a poco, porque es verdad que esta persona va a hacer las cosas de una manera pues muy, muy despacio, de la mejor manera posible. Siento que van a ir las cosas lentas, ¿no? Os vais a conocer poco a poco. No quiere correr, no quiere hacer las cosas rapidísimo porque, a ver, luego igual, pues a lo mejor la relación no va tan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues le veo ahí como, o la veo poco a poco, siento que va a hacer las cosas de una manera muy justa y veo avances. Yo siento que vas a conocer a esta persona en las próximas semanas, como mucho igual, un mes, 2 meses, por ahí, ¿no? Para algunos, depende. Veo que esta persona va a tener muy claro el avanzar contigo, va a avanzar muy poco a poco. Con esta justicia va a hacer las cosas muy bien, de una manera equilibrada. Puede ser que viva un poco lejos de ti con este carro en algunos de los casos, ¿vale? Es una persona que puede ser que haya distancia entre vosotros, vosotras. Vamos a ver qué más me dicen. Bueno, le vas a encantar desde el primer momento, le vas a encantar. Yo veo aquí avances porque esta persona, en cuanto le conozcas o la conozcas, ya va a empezar a intentar conocerte o a hablarte. Yo veo que le vas a gustar muchísimo, le vas a parecer muy atractiva, atractivo, con mucho carisma, mucha seguridad en ti misma y yo veo, o en ti mismo, y yo veo que esto va a avanzar, ¿no? Em, Va a preocuparse mucho porque va a ver si a lo mejor tú tienes pareja. Puede ser que sea una persona que tenga pareja y deja a su pareja por ti también. O para algunos, ¿eh? Así que adáptalo. Si no, puede ser que haya tenido una separación reciente. Lo que más estoy viendo es que se haya separado recientemente esta persona. Y va a indagar un poco si tú tienes pareja, si no, si hay bloqueos, si podéis estar juntos o juntas, si hay algún, bueno, algo que os puede separar, ¿no? Siento que vienes de momentos duros, de momentos de mucha introspección, de mirar por ti, de descansar en tema amoroso, porque ya te digo que vienes de mucha decepción, bueno, pues encontrar un poco tu sitio, tu hueco, de quererte, ¿no? Bueno, pues voy a mirar por mí, por ese amor propio, voy a avanzar yo sola, yo solo, y has tenido a lo mejor oportunidades en el amor que ni siquiera eh, pues bueno, has dado esa oportunidad. O sea, quiero decirte, estás tan así, tan decepcionada, decepcionado, que has tenido alguna oportunidad con alguien y ni siquiera lo has intentado. Intentado, que no me salía la palabra, perdóname. ¿Por qué no? Porque es como que, pero con esta persona sí lo vas a intentar, porque esta persona va a ir directo, directa a ti, y vas a ponerte lo que siente, va a ser algo muy claro y va a ir con la verdad por delante. Va a ser una persona muy asertiva, asertivo, una persona que va a querer una relación estable contigo, que desde el primer momento va a decirte que siente algo por ti, que siente una atracción muy grande, muy importante por ti, pero luego esto se va a convertir en amor. Y una persona que va a tener las cosas muy claras contigo, ¿eh? Con este 8 de bastos. Y yo veo una relación estable, ¿vale? Esta persona quiere un compromiso serio y estable, no quiere cualquier cosa contigo, ¿no? Una persona que va a tener las cosas muy claras con este mago, va a tener las herramientas adecuadas para avanzar, ya te digo, poco a poco, lento pero seguro, lenta pero segura. ¿Ves? Se va a declarar, desde el primer momento se va a declarar. Yo siento que no va a tardar mucho en declararse. Al principio, bueno, pues vais a conoceros, vais a quedar, vais a empezar a tener una relación ahí, pues, de amistad, pero en el momento que se empieza a enamorar de ti, que va a ser pronto, enseguida te lo va a confesar, ¿eh? Va a ir con la verdad por delante. Y yo te veo que lo has pasado muy mal en momentos duros, pero ahora te están diciendo que viene aquí un éxito en el amor fíjate, además este 6 de bastos es una boda, ¿no? Pues que incluso puede ser que os caséis o que legalicéis vuestra unión, ¿no? Es alguien que sabe lo que quiere, es alguien que no va a jugar contigo y es alguien que va a tener las cosas muy claras. El mundo, va a haber un antes y un después a partir de conocer a esta persona. Y bueno, en cuanto os miréis, yo veo aquí, pues fíjate, vais a saber que es la persona adecuada, ¿no? O sea, algo os va a decir que estáis hechos el uno para el otro, ¿no? Físicamente, a ver, la estrella, me dicen que no pierdas la esperanza, que esta persona viene por destino para ti. Mira, físicamente
va a ser un hombre, o si es un hombre, perdón, bueno, pues es una persona muy estable, es una persona que puede ser que tenga su propia empresa o que sea emprendedor, emprendedora, muy trabajador, trabajadora, puede ser que sea padre, que tenga hijos con otra persona, o también que se quiera ser padre contigo, ¿no? Si es un hombre. Bueno, pues para algunos, lo de ser padre contigo, me refiero, que quiera tener hijos contigo, para algunos, adáptalo. Físicamente, bueno, pues yo siento que es alguien que tiene barba, con el pelo castaño, un poco oscuro, tirando a oscuro, y los ojos marrones, marrones oscuros. El tema de la descripción, lo que os digo siempre, son interactivos generales. Si no resuena con vosotros estas descripciones, no os preocupéis, porque sois muchas personas. Si lo demás resuena y concuerda con vuestra situación, pues entonces esta sí que es vuestra opción. Es alguien como a veces como que le vas a ver como un poco serio, ¿no? Pero para nada. Es muy positivo, positiva. Es una persona, si es mujer, eh, te va a llamar también desde un primer momento la atención. Bueno, si es hombre lo mismo, pero siento que si es mujer tiene el pelo largo. Para algunas personas tiene el pelo como con melena por debajo de los de las orejas, lisa, morena, el pelo moreno, ¿no? Y de piel, pues yo la veo un poquitín, para algunos morena también, ¿vale? Un pelo, o sea, una piel un poco oscura también para algunos. Incluso para otras personas veo moreno, moreno, o sea, negro, ¿no? La piel negra. Es lo que estoy viendo. Bueno, a ver, ya os digo que las descripciones varían muchísimo, así que no lo cojáis al pie de la letra si no resuena contigo. Sea como sea, es una persona que ya te digo, te va a llamar muchísimo la atención físicamente. En el momento que os veáis aquí, bueno, van a saltar chispas. Puede ser que te proponga quedar, incluso que brindéis. Es que veo como un brindis más adelante que os va a marcar mucho. Puede ser un brindis a lo mejor en una, bueno, pues en una cena que coincide, que te proponga ir a cenar, o en una comida, o en, no sé, veo eso. Me están diciendo eso y yo te lo transmito. Ya te digo, físicamente es alguien que te va a llamar muchísimo la atención. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? Te va a escuchar mucho esta persona. Esta persona va a ir con la verdad por delante. Es una persona muy asertiva, asertivo. Te va a escuchar mucho. Vais a hablar mucho desde la sinceridad, desde la verdad. Y llevas tiempo atrapado, atrapada en el barro, en el tema amoroso, como que las cosas no te funcionan, como que cuando empiezas una relación no te va bien. Pero con esta persona yo siento que sí que te va a ir bien, ¿eh? Sí. Mira, tienes que hacer un acto de equilibrio. Siento que con esta persona sí que van a ir bien las cosas. Va a ser un amor muy equilibrado. Va a fluir todo con este rollo mágico. Va a ser como por arte de magia todo. Te veo triste, te veo con decepciones en el pasado, pero no te preocupes porque esto va a avanzar y va a ser muy bonito. Mira, el pozo de los deseos, un deseo se hace realidad, no pierdas la esperanza, me dicen, con esta estrella que te salió aquí. Fíjate. Me está viniendo mucho también que físicamente te va a gustar mucho. También para algunos veo mujeres con la piel clara y los ojos azules, me viene mucho ahora, ¿vale? Y para hombres también piel clara y ojos azules, o claros. Me llega también mucho que que va a tener los ojos como muy grandes y te va a gustar mucho su físico, su fisonomía, su forma de ser, sobre todo. Te va a llamar mucho la atención. Entonces me dicen, es un deseo hecho realidad. Em, También me dicen que estés abierto, abierta de par en par, porque esta persona viene para quedarse y yo siento que te va a ir muy bien, ¿no? Con él o con ella. Así que deja tus miedos a un lado, deja tus pensamientos negativos sobre el amor, porque esta persona te va a aportar mucho y tú a él o a ella, ¿eh? Siento que es un amor muy sano y muy bonito. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. Tu próxima pareja, tu próximo amor, ¿quién es? Pareja, bueno, me están hablando aquí de pareja, sí, pero no tiene por qué ser pareja. Tu próximo amor, ¿quién es? Fíjate, siento que vas a hablar con esta persona, que vas a tener una confianza brutal. Siento que le vas a conocer,
cuando menos te lo esperes, con este entremezclarse, la vida te lo va a poner en tu destino, ¿no? Y le vas a conocer de la manera más inesperada. A ver qué más me dicen sobre la forma de conocerle, ¿no? Porque es de la manera más inesperada con este entremezclarse. Y vas a tener todos los indicios de que esta persona es la adecuada. Te dicen que creas, que no te vengas abajo, que no te desanimes, que esta persona es para ti que va a llegar, que no pierdas la esperanza, fíjate, con este creer. Y siento que esta persona es como que viene para evaluar lo que es el amor verdadero, para hacer una evaluación de toda tu vida, ¿no? Es como que te va a poner un poco patas arriba, me dicen, tu vida. Pero en plan bien, ¿eh? Apoyo. Va a ser tu gran apoyo y tú también vas a ser su gran apoyo. Esta persona viene, siento, para apoyarte mucho. Y fíjate, me sale aquí intervalo. Se me quedó en el fondo del mazo que no lo miré. Siento que no va a llegar muy tarde, que ya te digo que los próximos, para muchísimas personas en las próximas semanas, días, vas a conocerle, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? Viene para cortar con situaciones anteriores en las que no te ha ido bien en el amor. Siento, va a haber un antes y un después, ¿no? Con indecisiones del pasado, siento que vais a empezar a ser amigos, amigas, a empezar a hablar y siento que aquí vais a concretar algo muy bonito. Estas cigüeñas me hablan de concretar una relación estable, una relación bonita. Veo incluso para algunos de vosotros boda o legalizar vuestra relación. Vais a construir algo muy bonito, y serio y estable, va a avanzar esto, vais a fluir con la vida y yo veo, o sea, con esta relación y yo veo abrir puertas en esta relación. Veo comunicación, veo que esta persona se va a interesar mucho por ti y yo veo que se abren puertas en cuestión del amor, ¿no? De estar bien con esta persona, va a ser como tu ancla y tú vas a ser su ancla, qué bonito. Em, Siento que es como alguien muy estable, que te va a dar mucha estabilidad y tú a él o a ella. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 2, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Quién es tu próximo amor? Mira, encuentro por un medio de comunicación. Siento que puede ser que le conozcas a través de redes sociales, a través de un entorno con más gente, pues a lo mejor que le conozcas en algún sitio donde hay más gente o que te lo presenten, ¿no? O que te la presenten. Y luego esta persona te va a pedir tu teléfono y va a empezar la comunicación casi al instante, ¿no? Porque va a sentir algo por ti, va a sentir ahí unas energías brutales y esto va a ser correspondido por ti, va a ser recíproco. Mira, cambios en una relación existente. Siento que es como que en cuanto le conozcas allí va a haber cambios para bien, va a empezar a enamorarse de ti, tú de lo de ella. Y te dicen un poco que hay veces que hay personas que te juzgan y que hay personas que te han juzgado en relaciones, que no escuches a los demás, que los juicios al final, bueno, pues cada uno habla según le ha ido su vida, según le ha ido su experiencia a la vida o según lo que cree y a veces, muchas veces no es la realidad. Lo más fácil es juzgar a las personas, lo más fácil es, pero ponerse en los zapatos de los demás cuesta mucho, ¿no? Y bueno, pues a cada uno le duele lo suyo, a cada uno bueno, pues cada uno tiene su experiencia de vida, su proceso vital y ni mejor ni peor, diferente. Con lo cual, cuando te juzguen y te sientas juzgado y sientas o juzgada y sientas pues que no es así, que no es real, no hagas caso, me dicen, ¿vale? Siento que también puede ser que hayas tenido momentos de bloqueos materiales y financieros, pero esta persona va a estar bien económicamente. Te dicen que esta persona viene para que no repitas esquemas, porque siento que puede ser que hayas tenido relaciones no muy buenas o que te hayas enganchado a personas que no se han implicado contigo, ¿no? En las relaciones. Se va a realizar un proyecto. ¿Y sabes qué proyecto es? El de tener una estabilidad con esta persona, el de materializar una relación, concretar algo bonito, vais a apoyaros mutuamente mucho y vais a crear al final. Una relación al final es crear algo juntos, juntas, ¿no? Puede ser que esta persona venga de una ruptura sentimental, o tú, te lo he dicho antes, que puede ser alguien separado, divorciado, divorciada, y en muchos de los casos veo que es una mujer, un hombre moreno, de pelo, ¿vale? De pelo oscuro. Y en algunos ya te digo que hasta piel morena, pero es que también he visto piel clara, o sea que,
Bueno, pues adáptalo porque sois muchas personas. Y si no te coincide la descripción, te lo vuelvo a decir. No te preocupes porque es un interactivo general. Y es muy complicado que a todos os resuene. Vale, voy a sacaros por último un consejo, a ver qué os quieren decir. Opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti. Sol, pinta el sol de nuevo en tu cielo. Esta persona es como que va a pintar un sol en tu cielo. Vas a poder materializar la persona ideal que quieres en el amor. Siento que lo has pedido esto es un deseo que se hace realidad, ¿eh? Con esta estrella. Un deseo que tú has pedido, un deseo que se hace realidad y un deseo que no viene por casualidad. Siento que puede ser que incluso se lo hayas pedido a las estrellas, al universo, a los ángeles, a Dios, si crees en Dios. Es un deseo que tú has pedido. Incluso yo veo que hasta lo has escrito en papel. Mira, quiero una persona así, 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 y esto se te va a dar. Torre, descansa y relájate un rato. Esta persona llegará en el momento adecuado, te dicen que sigas confiando en el universo, en los tiempos perfectos y que descanses, que desconectes y que mires por ti porque no tengas apego por el resultado cuando llegará, como llegará, porque cuando hacemos eso lo bloqueamos. Con lo cual, no te preocupes, confía porque esta persona va a llegar para ti. Y voy a sacar por último un consejo también de los ángeles, a ver qué te quieren decir. Opción número 2, bruja naranja, un consejo de los ángeles para ti. Opción número 2, bruja naranja. Se me ha caído ya una carta. Ángel azul. Yo, Arcángel Miguel, estoy a tu lado. Tienes mi abrazo y mi protección siempre. Piensa en ello cada vez que tengas miedo. Te quiero, todo va bien. Bueno, me encanta esto, me encanta. Yo soy pro Arcángel Miguel, me ayuda muchísimo, estoy ahora haciendo mucha sanación con él, bueno, llevo una temporada bastante complicada en mi vida por circunstancias y el Arcángel Miguel siempre es mi arcángel de cabecera, estoy conectando mucho con él y bueno, siento que cuando tengas miedo, cuando a lo mejor dudas, cuando, bueno, necesites su confianza, su protección, necesites confianza, perdón, protección, es el arcángel que es, ¡guau! Tiene una energía súper poderosa, es como una energía muy firme, su color es el azul rey, tirando un poco a, puede ser tonos, bueno, pues un poco lilas, pero el azul es el color más marcado de él, ¿no? Y siento que le puedes poner, bueno, le puedes poner una velita azul los domingos que es su día, o roja para la fortaleza, si quieres, para que te dé fortaleza, o azul para la protección, fuerza, para alejar los miedos, la ansiedad, la incertidumbre. Es un arcángel increíble, porque es muy amoroso a la vez que tiene mucha fuerza, ¿no? Es un guerrero, pero a la vez te da mucha paz, mucha protección. Pensamiento positivo, mira lo que te dije antes, deja atrás los pensamientos negativos. El pensamiento positivo es esencial para crearse, a ver si enfoca, una vida sana en la abundancia, una actitud positiva alimentada de pensamientos y objetivos positivos es la clave de la felicidad. No te preocupes, mantente en el amor. Y quiero que enfoque. Ahí. Bueno, pues cuando te venga algún pensamiento negativo, no intentes evitarlo, porque cuanto más intentes evitarlo, normalmente vienen con más fuerza, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento. Voy a cambiarlo por uno positivo. Cuando me venga un pensamiento de no vas a encontrar el amor, voy a cambiarlo por uno sí. Estoy en la línea de encontrar el amor, me quiero a mí misma, a mí mismo y va a venir en el momento adecuado y en el momento perfecto ese amor para mí. Y me merezco todo lo mejor. Opción número 2, bruja naranja, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que ya he dicho concuerde con tu situación, esta no es tu opción, entonces tenlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, si te ha ayudado, dame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, son pequeños gestos, pero para mí son grandísimos porque me ayudan a seguir adelante. Comparte también el vídeo con quien crees que a lo mejor le puede interesar. Todo esto me ayuda a crecer en YouTube, a avanzar, a tener más visualizaciones y también me ayuda y me anima, por supuesto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Punto número 3, Bruja Negra, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver tu próximo amor, ¿quién será? Opción número 3, Bruja Negra. Su próximo amor, ¿quién será? ¿Quién es tu próximo amor? Opción número 3, Bruja Negra. Bueno, pues es una persona, de momento me están diciendo que puede ser que tenga familia, que tenga hijos de otra persona,
o también que quiera materializar una familia contigo, ¿vale? Me sale aquí mucho la influencia familiar, no sé. Vamos a ver más porque de momento es lo que me están diciendo. Yo estoy sintiendo mucho aquí en esta opción, fíjate, el 3 de oros, como que es una persona que puede tener pareja o que puede ser que, bueno, pues tenga una influencia familiar bastante marcada en su entorno. A lo mejor, pues que haya condicionamientos entre vosotros. Y estoy sintiendo que ya conoces a esta persona, ¿eh? Si quieres a alguien nuevo, elige otra opción porque esta persona ya está en tu vida. Ya le conoces. Bueno, es una persona que puede ser que sea padre o madre de familia, y le veo un hombre, bueno, pues, o una mujer, como que yo siento que en muchos de los casos tiene pareja o una estabilidad familiar, ¿eh? Siento que es como que esta persona, habéis hablado en algún momento ya, yo a esta persona ya le conoces, ¿eh? O la conoces. Siento que si es hombre, te voy a dar características generales físicas, pero como te digo siempre, que os lo he dicho ya en las otras opciones, si no resuena físicamente, no te preocupes. Si resuena todo lo demás, más o menos, menos algunas cosas que tienes que adaptar, esta es tu opción, pero el tema de lo de las características físicas son muchas personas, con lo cual igual no resuena. Físicamente, si es hombre, siento que es una persona bastante corpulenta, pues tiene un cuerpo bastante, no está, tiene una espalda como bastante ancha, estoy viendo, ¿no? Bastante corpulento, un poco atlética esta persona, si es hombre. Siento también que puede ser que lleve barba en muchos de los casos, algún tatuaje también, y es alguien como que, bueno, es bastante trabajador, fíjate, veo un hombre bastante trabajador. Pelo oscuro, puede ser que tenga alguna cana en algunos de los casos, el pelo oscuro, moreno de pelo, y los ojos siento que los tiene marrones, pero un poco verdosos en algunos de los casos. Para algunos marrones, para algunos un poco verdosos. Si es mujer, es una persona bastante atractiva de cara, no se ve una persona muy atractiva, que siempre viste muy bien. Puede ser que sea madre también, que tenga hijos ya, bueno, que tenga hijos de, de otra persona, y yo siento que es alguien como que siempre viste muy bien, no sé, me llega es trabajadora, muy madraza, si tiene hijos, y si no es alguien como muy protectora, ¿no? Muy protectora, alguien que siempre está como protegiendo a los que quiere. Vale, siento que es como una relación un poco como que siento que esta persona no te ha dado lo que a ti te gustaría o que a lo mejor has tenido algo puntual con ella y no se han dado las cosas, ¿no? Eh, es como que hay una oportunidad ahí encima de la mesa, pero no se termina de concretar nada. Yo en muchos de los casos que siento que esta persona tiene pareja, para algunos, o si no tiene ahí algo que le frena, puede ser su familia o bueno, pues que esta persona no se decide por ti. Yo en esta opción veo que es tu próximo amor, que yo te digo que ya está en tu vida y que puede ser que lo hayas intentado ya con él o con ella, incluso que sea una pareja tuya, pero a mí me habla de decepción. Es decir, es una relación que sí, que es tu próximo amor, lo vais a seguir intentando o lo vais a intentar por primera vez en algunos de los casos, pero yo veo aquí una decepción muy marcada con esta torre y este emperador, ¿no? Es como tengo algo que no me deja avanzar contigo o no tengo las cosas claras contigo. Sí que es verdad que me gustaría trabajar por una relación a tu lado, sí, te lo he dicho alguna vez o lo hemos hablado. El 8 de euros también me habla ahí de que puede ser que os una el trabajo, ¿vale? O que tengáis ahí relación laboral o que le conozcas por tu trabajo o que él o ella te conozca por tu trabajo. Pero ahí hay algo que es como que no se da en la relación, una relación estable. Yo lo que más estoy viendo es algo en oculto, si tiene pareja, o si no, pues algo temporal, ¿no? Que tengáis ahí una relación un poco temporal, algo pasional y que luego esto se rompa, porque te sale decepción. Que puede ser que ya hayas intentado algo con él o con ella en alguna ocasión, ¿eh? O que sean unas parejas. Es alguien que ya conoces, que ya está en tu vida. ¿Ves? Es que veo como en algunos de los casos que le vas a echar de menos a esta persona y él a ti o ella y lo vais a volver a intentar, pero es algo muy corto en el tiempo, ¿no? Es, bueno, a lo mejor tenemos una relación en oculto, yo no termino de dejar a mi pareja, o si no tenemos una relación en oculto, no veo algo estable, ¿no? Es a lo que me refiero. A mí el caballero de copas me habla ahí de una persona, fíjate este caballero de copas, cómo hablan las cartas, ¿no? Es un caballero de copas como que viene de una batalla, ¿no? Es un caballero de copas que puede ser que te diga que te quiere o que tiene ahí sentimientos por ti, pero luego no
yo siento que no avanza, tú le echas de menos, siento que sí que tenéis muy buena relación, pero luego es como que no se termina de materializar una relación estable, ¿no? ¿Ves? Es que me sale aquí condicionamientos, me sale aquí como que puede haber terceras personas, puede ser que quedéis, que tengáis algo en oculto, que os veáis, que tengáis algún encuentro pasional, sí, por eso es tu próximo amor, porque veo ahí o que continúas con él o con ella, o que lo habéis intentado ya alguna vez, o que lo intentáis por primera vez, pero esto no fluye, no funciona. Esta persona es como que no tiene claro el estar contigo. Mira, a la hora de comprometerte, yo siento que aquí hay mucho enganche por una situación. Puede ser su familia, puede ser que tenga hijos de otra persona, puede ser, adáptalo, pareja, algo ahí que le frena mucho. Siento que también es una relación un poco tóxica esta, ¿eh? Porque es como un enganche que hay ahí que no terminas de soltar a esta persona, pero tampoco se concreta nada eh, y no va hacia adelante esta relación. Mira, yo siento que va a llegar para ti alguien más adelante que sí que con esa persona vas a concretar algo más estable y serio, pero de momento yo lo más próximo que veo es esta persona que os vais a dar una oportunidad y que no va a llegar a ningún sitio, no va a ser nada estable, o que os hayáis dado ya varias oportunidades o que tengáis algo en oculto, pero que esto al final no avanza. Y esto es algo pasional, lo de esta persona, que te veo, ¿eh? Pero sí que veo más adelante a alguien para ti con el que sí que se va a dar una relación más estable, este rey de bastos, ¿no? Que viene para ti. Me da igual que sea hombre o mujer. Pero de lo que me hablan del próximo amor es de esta persona que te digo que no se va a concretar nada estable, ¿no? Va a ser algo pues puntual, a lo mejor que tengáis algo pasional que nunca hayáis tenido nadie que tengáis algo pasional o una relación en oculto con la que llevéis mucho tiempo, pero me hablan ahí de que hasta que no sueltes a esa persona no va a llegar otra para ti, que yo siento que sí que en tu futuro hay alguien más adelante, pero al final vas decidiendo tú con lo que haces. Si no sueltas a esta persona, la siguiente no va a llegar para ti, ¿no? Entonces veo como que tienes que salir un poco de tu zona de confort, te resistes a soltar a esta persona, te estás resistiendo, pero al final siento que esta justicia me habla de que para equilibrarte lo vas a tener que hacer, ¿no? Porque yo veo que con esta persona van las cosas muy lentas y que hay aquí como terceras personas, mira, este caballero de oros me habla de las cosas muy lentas y que al final no estás recolectando lo que verdaderamente tú estás sembrando con él o con ella y esto no está dando los frutos que verdaderamente a ti te gustaría, ¿no? Veo como mucha incertidumbre, mucha indecisión, ya te digo que yo en muchos de los casos le veo en pareja, o si no, puede ser que tenga otra persona ahí, ¿vale? A lo mejor que esté contigo y con otra persona, que tengáis una relación pasional en algún momento puntual, pero yo veo más pasión que otra cosa. Este es el próximo amor que te dicen. Luego veo otra persona que va a llegar para ti, pero de momento lo más próximo que veo es este hombre, esta mujer, ¿no? Que te estoy hablando. Que yo creo que al final se va a terminar porque veo decepción por tu parte, ¿no? Opción número 3, bruja negra. Tu próximo amor, ¿quién es? ¿Quién será tu próximo amor? Y ya está en tu vida, ¿eh? Y puede ser que en algunos de los casos ya estés con él o con ella, o ya hayas tenido ya algo, o sea, una pareja incluso. El vuelo. Te hablan de soltar a esta persona, te hablan de volar solo, sola, de quererte, de avanzar. Siento que no estáis en el mismo punto vital, no queréis lo mismo. Esta persona yo siento que no quiere una relación estable contigo. Sabéis que soy muy sincera, que digo lo que veo para bien o para mal. Y es como que tienes que cambiar un poco tu suerte, fíjate el talismán, pero a base de tienes que cambiar tu suerte en base a lo que quieres conseguir, a tu felicidad y a partir de ahí tomar decisiones coherentes. Te veo pasándolo mal. Yo es que en muchos de los casos puede ser que tengáis una relación en oculto con esta persona y no te priorice, ¿vale? Yo veo eso. El circo de una sola pista me habla de creer en ti, de tener confianza, de también poner límites. Entonces yo siento que, claro, todo depende de ti, tú vas decidiendo lo que quieres. Mira, la brújula. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Te compensa tener esta relación? Con estos enamorados siento que esta persona es como que no te prioriza, ¿no? Como que, bueno, a veces parece que sí que quiere algo contigo, otras veces no. Y tú, con tus decisiones vas marcando el rumbo de tu vida, ¿no? Al final, todos tenemos varios futuros dependiendo de lo que vayamos eligiendo. Y esta brújula me habla de marcar verdaderamente el camino que tú quieres seguir, el rumbo hacia tu felicidad, seguir al líder, ¿ves? Es como, bueno, ¿qué quiero hacer? Ir como con la marea, como con, bueno, caminando con la gente, siguiendo a un líder o siguiendo a esta persona que no me aporta, o quiero liderar yo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eres magia, eres magia. Invoca esa magia, cree en ti, avanza, tú sola, tú solo, no necesitas a nadie para ser feliz.
Opción número 3, bruja negra. Tu próxima pareja, ¿quién es tu próxima pareja? Opción número 3, bruja negra, ¿quién será tu próxima pareja? Bueno, tu próximo amor, perdón, no tu próxima pareja. Yo con esta persona veo que no vas a ser pareja, ¿eh? O si no vas a tener algo ahí en oculto, tu próximo amor. Bueno, todos los indicios te demuestran que esta persona no merece la pena. Lo que pasa es que hay veces que pones excusas o no quieres verlo. Eso ya depende de ti. Yo te digo lo que veo en las cartas, lo que me sale, pero ya. Esta persona no para de pedirte paciencia. No es el momento adecuado, no es el momento oportuno, ahora mismo no estoy bien, ahora mismo tengo que gestionar ciertas cosas de mi vida para poder estar contigo de una manera estable. Te pide comprensión, pero él o ella está siendo comprensivo contigo, comprensiva. Te dejo ahí esa pregunta para que contestes y la analices. Esta conexión tiene un propósito, la de mirar por ti, la de avanzar, la de quererte, y yo siento que es como una conexión muy inesperada, ¿no? Porque a veces parece que sí que quiere algo contigo, otras veces no, es como una de cal y una de arena. ¿Y tú qué haces mientras? Contemplar lo que él quiere hacer o ella quiere hacer, ¿no? Estás ahí como, bueno, pues dependiendo de lo que él o ella le apetezca, yo estoy ahí, ¿no? Y creo que lo que te dicen es que tienes que tener más presencia, ¿no? Más actitud, más, bueno, mirar por ti y por tu felicidad, es lo que te llevo diciendo toda la lectura. Luego ya, oye, que yo te estoy aconsejando como siempre os digo y intentando ayudar y ya depende de ti el seguir aquí con esta persona. Pero yo una relación estable no lo veo. A lo mejor tú no quieres una relación estable ahora y estás bien con él o con ella, de vez en cuando viéndote, ¿vale? Eso ya. Pero bueno, yo digo lo que veo, lo que me sale y yo creo que muchas personas no estéis a gusto con esta relación o con lo que esta persona os va a dar, porque en algunos de los casos no os ha dado todavía nada, pero va a ser algo muy pasional y esta persona no se va a comprometer contigo. Opción número 3, bruja negra. Su próximo amor, ¿quién es? Opción número 3, bruja negra. Se me han caído tres cartas. Fíjate, me habla un poco de la comunicación, de concretar algo contigo y de la estabilidad, el anillo. Espera, vamos a ver más. Veo a veces comunicación, veo que esta persona muchas veces a lo mejor te ha dicho que quiere algo estable, que quiere comprometerse, que sí que quiere algo serio, ¿vale? Pero luego es como que otras veces yo siento que te dice, bueno, como amigos, a lo mejor o amigas, ahora no es el momento. Siento que a veces sí que fluyen las cosas y que es una persona que te regala mucho los oídos con esta luna, ¿vale? Como que quieres éxito y siento que te regala mucho porque yo veo una conexión muy bonita, ¿vale? Pero yo luego es como que veo que abre puertas y te mantiene ahí un poco alerta con esta serpiente. Mira, me han salido cartas como muy buenas al principio, pero luego es como que no termina de decidirse. Fíjate las cartas tan buenas que me han salido, de prometerte cosas, de tener detalles contigo, a lo mejor de, pues eso, de regalarte cosas, de, bueno, pues invitarte a sitios o tal, pero luego es como que con esta serpiente yo siento que te enzarza y un poco, es un encantadora de serpientes y yo veo que al final va a haber ese corte. Fíjate, me sale el ataúd al final de todas estas cartas, ¿no? Quería sacar más cartas porque me estaban saliendo como cartas buenas en el sentido de comunicación, de hablar de vez en cuando, de que sí que bueno, que parece que se interesa por ti, pero yo veo que esto todo es un espejismo y al final esto pues se va a terminar, ¿no? Yo te veo una decepción. Bueno, que se va a terminar, yo siento que cuando tú quieras, porque en algunos de los casos sí que te veo estando más con esta persona, más tiempo, ¿eh? Así que todo depende de ti. Opción número 3, bruja negra. ¿Tu próximo amor quién es? Opción número 3, bruja negra. ¿Tu próximo amor quién es? Puede ser que viváis en distancia geográfica, que te tengas a lo mejor que trasladar a verle o a verla, o esta persona se traslade también a verte, o que haya un poco de distancia, tampoco mucha, ¿eh? Pero bueno, me sale ahí a veces distancia geográfica. Bueno, hay a veces cambios positivos en esta relación, puede ser que te ilusione, también yo veo como que te ilusiona mucho esta persona para luego, pues eso, no concretar nada, no para de repetir esos esquemas de decirte que paciencia, que ahora no es el momento adecuado, que tal. Si no habéis tenido nada y tenéis una relación o lo intentáis, siento que va a cometer estos errores, pues no se va a implicar en la relación, va a repetir estos esquemas. También repites esquemas en relaciones tóxicas. Yo siento que si te mereces lo mejor porque estás en relaciones que a lo mejor no te aportan o no te quiere esa persona como a ti te gustaría o tú te mereces, ¿no? Veo bloqueos a veces materiales y financieros y siento que esta persona te habla bastante por, bueno, a veces por... em,
por algún medio de comunicación, el móvil, alguna aplicación, veo ahí conversaciones. A veces, es que siento en esta opción como que muchas veces habláis bastante y estáis a lo mejor horas hablando y otras veces ni te habla, ¿no? Es lo que veo. Y a ti te gustaría tener una vida en común con esta persona, vivir juntos, juntas, ¿vale? Pero yo siento que esta persona ha venido para enseñarte. A mí me sale llama gemela, alma gemela. Yo siento que esta persona es un alma gemela tuya que ha venido para enseñarte, ¿vale? Es como que también te busca como salir, para salir de esa rutina. Y esta persona no está lista para tener una relación estable y sana a tu lado. Yo veo que ha venido para enseñarte. Puede haber diferencia de edad en algunos de los casos, me marcan, y fíjate, yo siento que os encontráis ahí a veces, que en algunos de los casos no habéis tenido nada y se va a dar tener una relación pasional, tener ahí un principio de relación, pero va a ser algo como muy puntual y muy efímero, ¿no? Muy, o a lo mejor en oculto, o a lo mejor si duráis un poco más, no te va a dar lo que verdaderamente tú quieres, ¿no? Es como una relación un poco de escasez, lo que estoy viendo. Tienes que adaptarlo porque hay varias opciones. En algunos casos no se ha dado nada, se dará en los próximos días, semanas. En otros casos ya lleváis una relación en oculto tiempo, esta persona no se decide por ti. En otros casos habéis tenido algo puntual y puede ser que lo volváis a tener, pero es una relación que no cuaja, ¿no? Es una relación que no termina de ser estable, seria, ¿no? En cualquier caso es lo que estoy viendo. Voy a sacarte por último un consejo para ti, opción número 3. Bruja negra, un consejo para ti. Protesta, bandera, una revolución. Es como, no quiero esto. Y te lo digo alto y claro. Y ya me canso de estar esperando por ti, ¿no? Lo que no te guste, las personas que abusen de ti en el sentido de que abusen de tu amabilidad, de tu generosidad, corta, protesta, libérate de aquello que no, que te viene mal, de aquello que te hace daño, ¿no? Abandera esa revolución. No te conformes con cualquier persona que te dé escasez, que te dé poco en una relación. Me da igual que sea amorosa o de otro tipo de relación, o en un trabajo, ¿no? Que estás a disgusto, que te están explotando. Eh, Ponte firme, porque cuando te pones firme, el universo te dice, wow, esta persona sabe lo que quiere, esta persona no va a pasar por escasez ni por que le traten mal o por carencia. Entonces es como que atraes lo positivo, atraes buenas personas y atraes abundancia. Entonces te dice, protesta con aquello que no te gusta o aquello que no te viene bien, ¿no? O aquellas injusticias que hay en tu vida, ya sean relaciones, en situaciones. Torre, desconecta, relájate un rato. Siento que te dicen que te mereces un descanso, que a veces eres una persona muy exigente contigo misma, contigo mismo, y te dicen que desconectes y que te relajes, que te des tu sitio, tu lugar, porque, bueno, hay veces que ya te digo que eres muy exigente, tienes mucha exigencia, y te están diciendo que te mereces descansar. Voy a sacarte también un consejo de los ángeles, a ver qué más te dicen. Opción número 3, hoja negra. Un consejo para ti de los ángeles, a ver qué quieren decir. Bueno, se me caen 2 cartas, voy a respetarlas. Bueno, 3. Mira, milagro. Nuestras alas de luz te rodean así como a tus seres queridos en el momento que atraviesas. Estás protegido, protegida por fuerzas superiores. Las fuerzas del amor están actuando, todo va a salir bien. Te dicen, espacio sagrado, nosotros tus ángeles de la guarda, te rodeamos de una luz esmeralda, rosa y dorada. Olvida tus problemas y preocupaciones y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación. Potencial creativo. Por naturaleza eres infinitamente creativo, creativa. La vida es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti. Eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón. A ver qué se queda en el fondo. Destino. Tu destino es prosperar, brillar, transformar tu camino en un radiante futuro. Es lo que te he dicho antes. Tú eres el protagonista de tu vida, la protagonista de tu vida, no una víctima de las circunstancias. Cuando pasan cosas a nuestro alrededor, nosotros somos los que decidimos, cómo enfocarnos y cómo afrontarlo. Y al final somos los protagonistas de nuestra vida y vamos decidiendo lo que queremos y lo que no. Entonces, pues al final es eso, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? Muchas veces cargamos con la responsabilidad fuera cuando la responsabilidad es nuestra, ¿no? Si yo me comporto como una víctima de las circunstancias, estoy dando poder a las personas de fuera, ¿no? Pues es que esta persona me hizo esto, pues esta persona se comporta así, pues esta persona se comporta ya, de esa manera conmigo, ¿no? Pero si yo soy protagonista de mi vida, lo que estoy haciendo es coger las riendas de mi vida y decir, bueno, esta persona se comporta así conmigo, sí, pero yo
voy a cambiar mi actitud con ella, con él, porque no se está comportando bien, o yo voy a poner freno, o yo voy a poner límites, o esta persona se comporta bien conmigo, yo le voy a dar todo lo mejor, ¿no? Entonces es eso, la actitud súper importante, la intención súper importante, siempre lo digo. La actitud es algo súper importante ante la vida y la intención también, ¿no? Cuando tú tienes una intención buena, cuando tu intención es la de, pues a pesar de las dificultades de la vida, seguir adelante, pues todo fluye. Lo que os digo siempre, también pedid ayuda si estáis en un mal momento, ayuda psicológica si la necesitáis, de profesionales, de la salud mental y física también, por supuesto. Acudid a... pues, porque estamos pasando por momentos a veces duros y transitando en esta vida humana por momentos que a veces no sabemos cómo gestionar, ¿no? También apóyate en tus seres queridos, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te quieren de verdad, que están ahí para ti siempre, pero no dudes en buscar ayuda de otro tipo si la necesitas, ¿no? Pues psicológica, con un profesional de la salud mental o, bueno, pues con un médico si tienes dolencias físicas también, ¿no? Siempre estoy a favor de eso y lo sabéis. Y por favor, pedid ayuda, porque hay veces que no pedimos ayuda y esto se va haciendo bola y al final, pues es que llegamos a puntos de mucho sufrimiento, ¿no? También. Y bueno, hay que saber gestionar también cada... Y es que estoy diciendo esto, siento que estoy diciendo esto en esta opción porque no lo estáis pasando bien, no sé. Ahí os lo dejo para estos mensajes para quien, bueno, igual no es para todo el mundo, pero recogerlos a los que sentís que, que es para vosotros, ¿no? Bueno, hasta aquí tu opción, opción número 3, Bruja Negra. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Recuerda que son interactivos generales, si no ha resonado contigo esta no es tu opción. Te invito a que veas otras opciones del vídeo, puedes ver las tres, o que veas algún vídeo del canal que son atemporales. Si te ha gustado, si te ha resonado, si te ha ayudado, por favor dame un like, coméntame, suscríbete si no estás suscrito, comparte el vídeo con alguien que crees que lo puede necesitar o que le puede gustar. Por favor, me ayuda a seguir adelante, a avanzar con el canal. Yo también soy humana, yo también me desanimo y me ayuda a seguir adelante, a tener más visualizaciones y a continuar con este trabajo que a veces no es sencillo. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor como siempre y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy, muy bien. Hasta pronto.